Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos felices de estar aquí todos juntos vía online y estar en comunicación para alabar y adorar al Señor en esta mañana. Y para iniciar quisiera compartir con ustedes unos fragmentos de la palabra de Dios que se encuentran en Salmos, el capítulo 136, versículo del 1 al 9. Dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de los dioses, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de los señores, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales, su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día, su fiel amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para que gobiernen de noche, su fiel amor perdura para siempre. En estos momentos vamos a inclinar nuestros rostros para orar a ese gran Dios que nosotros tenemos, cuyo fiel amor perdura para siempre. Padre Santo, Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra una vez más nos confirma que tu fiel amor perdura para siempre. Oramos, Padre, para que tú puedas hablarnos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a ese gran Dios que nosotros tenemos, vamos a alabarle y decirle a Él cuánto lo amamos y cuánto le adoramos. Esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale
voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. queremos entregar este tiempo al pastor Alejandro Durán, que nos tiene el mensaje de la palabra de Dios con el tema Éfeso, una iglesia dinámica. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Como acabamos de escuchar, estamos entrando a predicar sobre la iglesia de Éfeso. En estos domingos vamos a estar predicando la serie sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, y la primera iglesia a quien se dirige el Señor Jesús es a Éfeso. Quiero dar lectura a la palabra de Dios. Se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a orar en este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra que ha sido leída. Ahora, Señor, alimenta nuestra mente, nuestro corazón. Renueva, Señor, nuestros pensamientos. Fortalece nuestro espíritu y nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, quiero decirles a cada uno de ustedes, el que ha creado la iglesia es el Señor Jesús. La Biblia lo define que Jesús es la cabeza de la iglesia. Por tanto, el Señor se preocupa por cada iglesia local, por cada creyente, para que pueda crecer, para que pueda madurar espiritualmente. La iglesia de Éfeso era una iglesia bonita, pero tenía alguna debilidad. Ahora, no solamente tenía alguna debilidad que para la iglesia local tal vez no era tan importante, pero para el Señor Jesús sí, algo que nosotros debemos tomar en cuenta. El libro del Apocalipsis ha sido revelado al apóstol Juan para que nosotros pudiéramos saber qué es lo que va a ocurrir pronto, qué es lo que nosotros necesitamos corregir dentro de nuestra vida, dentro de la iglesia. Y la pregunta que vamos a hacernos en esta mañana es, ¿cómo era la iglesia de Éfeso? Bueno, vamos a responder en tres preguntas, pero en tres partes. En primer lugar, queremos decir que la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba luchando por sobrevivir en ese tiempo que se escribe la carta del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2 dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Estos tres sustantivos nos pueden ayudar muy bien a entender la vida que se daba en la iglesia local de Éfeso. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, empieza diciendo que el Señor se estaba paseando en medio de los 7 candeleros, la iglesia, pero se estaba paseando ahí con las 7 estrellas que tenía en su mano, con todo el poder, con toda la autoridad. Y ahora, cuando se presenta a la iglesia de Éfeso, ¿sabe lo que dice el Señor? Yo conozco tus obras. El Señor, cuando llega a la iglesia con el mensaje, ya llega con un análisis. Y cuando dice yo conozco tus obras, el verbo es tener un entendimiento claro de la situación, de la realidad. Ahora es un detalle interesante. La iglesia local no había percibido, no se había dado cuenta qué es lo que estaban haciendo mal, pero el Señor Jesús sí sabía lo que estaban haciendo mal. Y por eso dice, yo conozco. Ahora el Señor no les está criticando. El Señor no empieza juzgándoles, sino el Señor empieza poniendo en primer lugar las cosas buenas que estaban haciendo. Y cuando dice yo conozco tus obras, aquí lo que está diciendo es que ellos habían empezado algo hace mucho tiempo y la estaban continuando. Porque obras es eso, el esfuerzo que estamos haciendo algo para construir o para llevar a cabo. Entonces cuando el Señor dice yo conozco tus obras, le dice ustedes han empezado algo hace mucho tiempo y la siguen continuando. Eso es bueno para cada iglesia local. Hay algo que hemos empezado que funciona y lo seguimos haciendo, pero hay otras cosas que vamos dejando de lado. Ahora, en segundo lugar, le dice yo conozco tu fatiga. Ahora, ¿qué significa eso? Fatiga es un verbo que se usa para alguien que ha recibido látigos, castigo físico. Entonces, ¿qué nos dice? Que la iglesia de Éfeso estaba avanzando o continuando algo bueno que habían empezado hace mucho tiempo y la continuaban. En segundo lugar, ellos cuando empezaron la vida cristiana sufrieron. Sí, sufrieron dolor, sufrieron castigo. Y por eso es que el Señor le dice, yo conozco tu fatiga. Por eso en el capítulo 2, versículo 3 dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿A qué se refiere? Cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 19 dice, llegaron a Éfeso y lo dejó allí. Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. ¿De quién está hablando? De Pablo.
Pablo llegó a Éfeso y comenzó una lucha para convencerles, para llevarles el mensaje del Evangelio. Pablo no solamente discutía con ellos, sino los creyentes sufrieron persecución. Ahí está un artífice, un platero llamado Demetrio, que la gente se levantó para perseguir a los cristianos porque le estaban malogrando su negocio. En Hechos capítulo 19, el versículo 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco. A esa fatiga se refiere. Los primeros cristianos empezaron a creer en el Señor, empezaron a servir al Señor y empezaron a sufrir aún físicamente por la causa del Evangelio. Pero también dice el Señor: conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Ahora, es interesante este término perseverar, mis hermanos, es permanecer en el mismo lugar. Pero es interesante, el verbo habla de permanecer bajo en el mismo lugar. ¿Qué significa eso para un cristiano? Para un cristiano de Éfeso, por ejemplo. Ellos, aun cuando eran maltratados, aun cuando eran insultados o sufrían burlas, ellos no respondían con agresividad, sino se mantenían neutral, pero persistían en su fe, persistían en lo que habían creído, persistían en el Señor Jesús. Por eso dice la Biblia que los del camino no se desviaron. Algunos quisieron sacarlo del camino, pero otros no. Entonces, mis hermanos, esa es la característica buena de la iglesia de Éfeso. Estaban continuando en algo que habían empezado en el camino, en el Señor Jesús. Y habían estado hasta dispuestos a sufrir la persecución o el castigo de la oposición, de los adversarios, pero no renunciaron a su fe cristiana. Esa es la iglesia de Éfeso. Mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Ser sabios, ser mansos. El Salmo 37, el versículo 8, dice: deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. A eso se refería a los de Éfeso cuando decían que perseveraban. Significaba que no estaban odiando, buscando la revancha con los que les perseguían, sino que se mantenían ahí debajo, tranquilos, buscando agradar al Señor. Esa es la cosa buena que había empezado en Éfeso. Pero hay algo que el Señor Jesús toma en cuenta. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, le dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Le dije que la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba luchando por sobrevivir. Y en segundo lugar, era una iglesia que había descuidado su pasión por los perdidos. Y voy a fundamentar de la siguiente manera. La iglesia de Éfeso, en el tiempo de Juan, parecía una iglesia madura. Pero el Señor le encontró una debilidad. ¿Y cuál era esa debilidad? Que habían dejado su primer amor. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué una iglesia tiene o mantiene una debilidad? Y la respuesta es que con el paso del tiempo se van produciendo muchos descuidos en la iglesia. El apóstol Pablo creó en la iglesia de Éfeso, o predicó, fundó la iglesia de Éfeso por el año 48 al 52. Y ahora el libro de Apocalipsis se escribe por el año 90. Ya han pasado mucho tiempo. ¿Y qué es lo que ha pasado, mis hermanos? Que el Señor Jesús les dice que han dejado su primer amor. ¿Qué significa eso? Dejar el primer amor significa dejar a un lado, abandonar, quitarle el valor, la importancia a esto de lo que hacían los primeros cristianos. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Es como que pusieron a un lado una prioridad que tiene la iglesia, de predicar, de extender el reino de los cielos.
mis hermanos, en el año 49, la iglesia de Éfeso, encontramos ahí al apóstol Pablo discutiendo con los judíos en la sinagoga, a otros llevando a la gente a su casa, abriendo sus locales para que la gente escuche la palabra del Señor. Cuando uno va, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo 21, dice, Pablo en Éfeso, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo predicaba el arrepentimiento en Éfeso, pero ahora, por el año 90, el Señor Jesús describe a la iglesia que está ahí conservándose entre ellos, pero no está predicando hacia afuera. Ahora, mis hermanos, uno se pregunta, ¿por qué estos creyentes de Éfeso dejaron de amar como al inicio? Bueno, el doctor Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el versículo 20, nos da una pista cómo era la iglesia de Éfeso. Hechos, capítulo 19, versículo 20, dice, y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿De qué está hablando? Una iglesia evangelística, una iglesia que salía, predicaba a los perdidos. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, es una iglesia que está ahí luchando por sobrevivir entre ellos. Ya no es la iglesia de Hechos capítulo 19, la iglesia que está en Apocalipsis capítulo 2. Pablo, ¿qué nos dice? Pablo escribió la carta a los Efesios por el año 60 más o menos. En Efesios capítulo 1, el versículo 15, mira lo que dice Pablo. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. ¿Qué menciona Pablo? Que como creyentes de Éfeso se amaban, se cuidaban unos a otros. Y en el libro de los Hechos dice que era una iglesia que prevalecía con la palabra y predicaban y ganaban a muchos perdidos. ¿Por qué? Porque ese era el primer amor. Eso es lo que tenían ellos, pasión por los perdidos y amor por los que se convertían y se cuidaban unos a otros. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2, ya no encontramos a esa iglesia que vimos en Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos por el año 90, cuando se escribe ya ahora la carta del Apocalipsis, encontramos una iglesia que está sobreviviendo. Mis hermanos, ¿qué pasó con los creyentes de Éfeso? Ya no eran creyentes de primera generación. Muchos tal vez eran creyentes de segunda generación y algunos tal vez de tercera generación. Y eso pasa en las iglesias. Cuando uno se convierte por primera vez al Señor, tiene amor por servir, por cantar. Pero pasa el tiempo, uno mismo deja de amar al Señor, deja de tener esa pasión por los perdidos. Y aún mucho más cuando tú ya envejeces y los hijos no caminan con el Señor, o los hijos no toman en serio la palabra del Señor. Y eso es lo que nos debe preocupar en la iglesia, los creyentes de segunda generación. Un nuevo convertido es diferente a un creyente que tiene muchos años en el Señor. Míralo, escúchale y vas a darte cuenta la diferencia que hay de un nuevo convertido con un creyente de muchos años. Mis hermanos, eso es lo que nosotros debemos tratar de entender. Cuando uno lee Jeremías capítulo 2, versículo 2, dice, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Mientras estaban los hebreos caminando por el desierto, había muchos que caminaban, que estaban contentos porque el Señor les estaba sacando a la libertad. Pero cuando llegaron a Canaán, ¿sabe qué dice la Biblia? Una vez que murió Josué, después de Josué, se levantó una generación que no conocía al Señor. Y esto estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Había creyentes que habían descuidado su prioridad espiritual, que es llevar el mensaje del Evangelio a muchos.
Y eso puede estar pasando en muchas iglesias locales, tratando de sobrevivir entre creyentes. Para eso no está la iglesia. La iglesia está para llevar el mensaje a todas las personas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Una iglesia que solo se dedica a conservar a los creyentes ha dejado su primer amor. Una iglesia que se dedica a mucho activismo ministerial ha dejado su primer amor, porque es una iglesia como de Marta o María. Una iglesia no debe dejar de evangelizar a los perdidos y discipular a los convertidos. Jesús le dijo una vez a los fariseos, no se debe dejar de hacer lo uno sin dejar de hacer aquello. Está bien evangelizar, está bien discipular, pero no podemos descuidar el uno del otro. Esa es la misión, esa es la tarea de la iglesia. Y en tercer lugar, mis hermanos, la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía una oportunidad de enmendarse. Le dije, la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba luchando por sobrevivir entre creyentes. Era una iglesia que había descuidado su prioridad espiritual, que es predicar. En tercer lugar, es una iglesia que el Señor le da una oportunidad de enmendarse, como a toda iglesia local, como a todo creyente. Tenemos nuestras debilidades, no nos damos cuenta, pero la palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos corregir. ¿Y qué le dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Bueno, la iglesia de Éfeso es como muchas de nuestras iglesias. Avanza en unos ministerios, pero descuida otras áreas. El Señor le da una oportunidad a la iglesia de Éfeso, igual que a nuestra iglesia, igual que a cualquier creyente. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia de Éfeso o los creyentes de Éfeso? En primer lugar dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Ahora, este es un verbo imperativo para hacer memoria, para esforzarse mentalmente. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Cuando dice recuerda de dónde has caído, es llegar al lugar, al tiempo, al momento, las circunstancias donde tú has tenido un percance y te has desviado, te has salido del camino. Para todo sirve este principio. Por ejemplo, si tú un día fallaste en algo, puede ser en la juventud o puede ser en la adultez o en el matrimonio, pero había un punto, un día, un momento, una circunstancia que te ha llevado a que tú te salgas, te desvíes. Y cuando habla de recordar de dónde has caído, es ir a ese punto, a ese momento. Como iglesia, como creyente, necesitamos pensar, ¿desde cuándo nosotros dejamos de evangelizar? ¿Desde cuándo nosotros dejamos de discipular? Por ejemplo, en nuestra iglesia local, yo escucho mucho cuando había la primera misionera, cómo venían las personas, cómo buscaban a las personas. Pero en este tiempo, cuando uno mira a los hermanos, no tienen la misma pasión. Y nosotros necesitamos decir, ¿dónde es el momento que dejamos de visitar? ¿Dónde es el momento que dejamos de evangelizar? ¿Dónde es el momento que dejamos de orar, de estudiar la palabra? Necesitamos ir a ese tiempo, a ese lugar, para decirle, Señor, en este día yo me perdí. En este día, Señor, yo me alejé. Y de esa manera nosotros estaremos preparando nuestra mente para poder seguir adelante. Cuando dice, recuerda por tanto de dónde ha salido, los carpinteros o los albañiles saben muy bien en qué momento la comba se sale del mango. Los conductores saben muy bien en qué día, en qué momento la llanta se salió del aro y tuvieron problemas. Sí, pueden recordar y nosotros también podemos recordar. Y entonces el Señor le dice, recuerda, vaya al momento, al lugar exacto. Y en segundo lugar le dice, arrepiéntete. Y arrepentirse no es otra cosa que admitir el error. Admitir el error, aceptar la falta y estar dispuesto a cambiar inmediatamente de todo corazón.
Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Darnos cuenta en qué estamos fallando e inmediatamente hacer los cambios. Y en tercer lugar, le dice el Señor, haz las obras que has hecho al inicio. Todos deben empezar a volver a hacer lo que antes hacían. Si antes no hacías nada, no vas a volver a hacer nada. Pero si antes evangelizabas, vas a evangelizar. Si antes orabas, vas a orar. Si antes enseñabas, vas a enseñar. Eso es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Necesitamos tomar acciones inmediatas. No solamente decir, sí, tiene razón. No, eso no sirve para nada, a menos que des una respuesta inmediata. Por eso el apóstol Juan termina el mensaje a la iglesia de Éfeso diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Señor Jesús, mis hermanos, no quiere tener un templo bonito aquí en la tierra. Él quiere tener una iglesia bonita, gloriosa allá en el paraíso. Sí, eso es lo que Él quiere tener. El Señor Jesús no quiere ver creyentes conformistas, pasivos, sino quiere creyentes comprometidos con la extensión del reino de los cielos. El Señor Jesús viene pronto. Su llegada será para sorprender a todos. A unos será para quitarles lo que tienen. A otros será para darles más, para premiarles por todo el trabajo, el amor, el sacrificio que han hecho por Él. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y en esta mañana yo quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Tu vida cristiana tiene la misma pasión por Dios como lo tenía al inicio? ¿Tu amor por los perdidos es tan fuerte, mucho más que antes? Si no es así, el Señor te dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Te bendigo, Señor. Y perdóname, Señor, porque no predico el arrepentimiento como cuando me convertí. Perdóname, Señor. Y dame, Señor, la sabiduría para poder compartir tu palabra con aquellos que no te conocen. Dame, Señor, la sabiduría para enseñar tu palabra a aquellos que ya te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por el mensaje de la palabra que hemos escuchado en esta mañana. Y en estos momentos vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. En el momento indicado les vamos a estar diciendo a través de las redes dónde es que ustedes pueden hacer llegar a la iglesia sus diezmos y sus ofrendas. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque tú eres el proveedor de todo. Te damos gracias, Señor, por los diezmos, por las ofrendas. Oramos, Señor, para que tú los bendigas y para que tú des sabiduría a las personas encargadas de administrarlo. Oramos también por nuestros hermanos, Señor, para que tú suplas todas sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. También quiero comunicarles que la iglesia no para y que nosotros seguimos a través de las redes sociales con nuestras diferentes actividades. Los días martes tenemos nuestro Zoom de mujeres a las 8 de la noche. Esta semana tenemos una invitada muy especial y los días jueves tenemos las reuniones de varones también a las 8 de la noche. Los jóvenes también tienen su parte con su Zoom los días sábados a las 6 de la tarde. Y también seguimos con nuestras reuniones de oración los días lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la mañana. Y aquellos que no pueden conectarse a esa hora pueden hacerlo a las 8 de la noche. El Señor les bendiga y vamos a escuchar una alabanza final. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres
eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropas blancas al venir, Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Oh, 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 Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz.